Jesús, le damos gracias a Dios en esta hermosa mañana, amén, porque Él nos permite una vez más estar compartiendo con cada uno de ustedes, amada audiencia, familia en Cristo, amén, amigos y hermanos que nos escuchan, amén, a través de la radio, amén, a través de Radio Shalom Bensalem. Les saluda con mucho cariño la hermana Yari. Es para mí una bendición muy grande poder estar una vez más con ustedes. Y también ya empezamos, gloria al Señor, la transmisión a través de la cuenta de Radio Shalom Bensalem, amén. Así que sean todos bienvenidos, todos aquellos que ya nos estén escuchando en esta hermosa mañana de este día sábado, amén. Que el Señor nos ha permitido una vez más por su gracia, por su misericordia y para la gloria de su precioso nombre, amén. Son ya las 9:27, amén, desde la ciudad de Bensalem. Les saludamos, amén, nos gozamos porque el Señor es bueno y porque el Señor ha hecho posible que nosotros nos podamos congregar, amén, una vez más aquí en cabina de radio, gloria al Señor, y poder compartir junto con ustedes. Sean todos bienvenidos al programa Santidad a Jehová. Queremos saludar especialmente a todos los siervos y siervas del Señor, amén, a todos aquellos que predican la palabra del Señor, que pastorean, gloria a Dios. Gracias por sus vidas, por su esfuerzo, por todo lo que hacen, amén, velando y cuidando la obra del Señor, especialmente a los pastores, amén, de la iglesia Manantial de Vida, que es donde nosotros nos congregamos, la hermana Claudia y yo, los pastores Leo y Alicia Herrera, amén, que Dios bendiga a los siervos, amén, junto con sus familias, y también a los siervos, amén, de la iglesia de Dios Shalom, nuestro hermano Jorge y Zoila Palacios, y nuestra hermana Leticia y su esposo Giovanni Pagajá, amén, que Dios les bendiga a nuestros hermanos, a toda la iglesia, a todos nuestros amigos, amigas que ya nos escuchan, amén, a todos nuestros hermanos en Cristo, gloria al Señor. Deseamos con todo nuestro corazón que el Señor les bendiga, amén. Gracias por acompañarnos y gracias por compartir la palabra del Señor. Quizás muchas veces no nos vamos a dar cuenta, pero cualquier esfuerzo ayuda mucho, amén, es de gran ayuda. Si usted comparte la palabra del Señor a través de las redes sociales, amén, invitando a su amigo, a su vecino, a su familia a escuchar la radio, amén, a escuchar este programa, posiblemente no se dé uno cuenta luego, pero el Señor da el fruto, el Señor da la respuesta, el Señor hace la obra en los corazones. Así que le invitamos a que siga compartiendo la palabra del Señor, amén. Vamos a leer en esta hermosa mañana las Escrituras. Si usted tiene la oportunidad de leer su Biblia junto conmigo, le voy a pedir que por favor me acompañe a la lectura de esta mañana. En el libro de Primera de Samuel, en el primer libro de Samuel, en su capítulo 17, amén. Vamos a estar leyendo esta preciosa historia, una historia que impacta mucho nuestras vidas, amén, cuando nosotros lo leemos. Y si usted lo lee una vez más, usted va a descubrir cosas maravillosas, porque la palabra del Señor es una fuente inagotable, es una fuente que no se detiene. El agua, aleluya, el agua que sale de la palabra de Dios, que trae sanidad, que trae fortaleza a nuestras vidas, es un agua continua. Es una fuente inagotable que usted la lee, amén, y siga aprendiendo cosas extraordinarias de este precioso relato, amén. Así que si usted tiene su Biblia, leamos en el primer libro de Samuel, su capítulo 17, vamos a leer en los versículos 34 al versículo 37, gloria al nombre de Jesús, amén. Vamos a leer para la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano. De la quijada lo hería y lo mataba. Fuese león,
fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios por su palabra. Que el Señor sea hablando a nuestras vidas en esta hermosa mañana. Antes les recuerdo el número en cabina: 215-806-9227. Usted puede llamarnos o puede mandarnos un mensaje, amén, si usted tiene una petición de oración. También puede ponerlos en los comentarios, amén. Vamos a estar orando al final por las peticiones. El título de la enseñanza que el Señor trae a nuestras vidas en esta mañana se llama: Él también me librará. Amén. Él también me librará. Es lo que David decía y lo que le dijo al rey Saúl con toda seguridad, que el Señor lo iba a librar una vez más. Le dijo: Él también me librará. Dice la palabra del Señor, amén. Si leemos desde el versículo 1 del capítulo 17, la palabra del Señor nos muestra el momento en que el ejército filisteo se pone ya en orden de batalla, amén, para combatir contra Israel. Usted sabe que los filisteos fueron por años, el archienemigo del pueblo de Israel, un pueblo pagano, un pueblo que servía a otros dioses y que de alguna manera, quería subyugar al pueblo de Israel, haciendo que ellos, ¿verdad? Lo que querían era que ellos se rindieran, que ellos fueran sus esclavos y fueran sus siervos. En ese momento, en el valle de Ela, dice la palabra del Señor que ellos tenían un paladín. Usted sabe cómo se llama ese famoso paladín que ellos tenían. Un paladín, dice la palabra del Señor, que ellos tenían a este hombre, a su paladín, que era Goliat. Un paladín era aquel soldado, ¿verdad?, del ejército que era más sobresaliente, que hacía más hazañas, el más valiente, el que se distinguía entre el ejército. Y ese era este hombre, y lo era no solamente por su altura, ¿verdad?, sino por las grandes habilidades que él tenía. Dice la palabra de Dios más adelante que el mismo rey Saúl sabía las habilidades que este hombre tenía, que desde su juventud Goliat había sido un varón de guerra. Y este era el paladín que ellos tenían. El ejército filisteo se sentía seguro de alguna manera, se sentía confiado en su paladín. Tenían en él el arma secreta o el arma más poderosa para ellos a través de Goliat. Ellos le habían confiado y se sentían seguros que la victoria sería de ellos a través de Goliat. ¿Por qué? Porque era un hombre grande, dice la palabra del Señor, que él medía 3 metros o más de 3 metros. Y su fuerza, ¿verdad?, era grande porque las armas que él tenía pesaban muchos kilos. Muchos kilos, 50, 60 kilos, su jabalina, su lanza. Él tenía, dice la palabra del Señor en el versículo 5, que él tenía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Una cota de malla, ¿verdad?, era una armadura metálica formada de anillos que eran hechos de hierro o de acero, y eso lo tenía sobre él, esa gran armadura pesada. Aparte, dice la palabra del Señor que en sus piernas traía grebas de bronce. Aquellas grebas de bronce que rodeaban, ¿verdad?, que estaban desde sus rodillas, ¿verdad?, sus muslos hasta sus tobillos, ¿verdad? Se podría decir unos tipo espinilleras, ¿verdad?, que cubrían completamente desde sus rodillas
hasta sus tobillos, y tenía su jabalina, tenía su lanza, y iba acompañado de su escudero. De alguna manera, entonces, por eso los filisteos se sentían seguros, porque este hombre iba bien armado. Su confianza, donde ellos ponían toda su esperanza para ganar la batalla, estaba en su paladín. Y entonces ya el ejército filisteo se pone, ¿verdad?, en posición de batalla, y el pueblo de Israel de la misma manera. Pero si leemos desde el versículo 8, vamos a ver que ellos se sentían tan seguros de que iban a ganar la batalla, que entonces ellos se creen los líderes de la batalla, se creen que tenían aquella autoridad de poner las reglas de cómo sería la batalla. Cuando un ejército se sentía seguro, se sentía que iba a ganar, que tenía todas las de ganar, entonces sentía esa autoridad de que iba a decir cuáles eran las reglas de la batalla, cómo es que ellos iban a pelear. Y dice la palabra de Dios en el versículo 8, que Goliat se paraba ahí, y dice que se paró en el versículo 8, se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, ¿verdad? Yo me pongo a pensar que él fue quizás un atrevimiento decirles a los escuadrones de Israel cómo iba a ser la batalla, como si él tuviera esa autoridad. Cuando el Señor mandaba a sus ejércitos, cuando Josué comandaba el ejército de Israel, o cuando Gedeón llevó a Israel a la victoria, el Señor era el que les daba las indicaciones de lo que debían de hacer. A Josué le dijo, tienen que rodear la ciudad de Jericó, y tienen que rodearla 7 veces, y tienen al final que tocar las trompetas, los músicos, y gritar fuertemente. Esa era la estrategia que el Señor les había dado a ellos. Cuando Gedeón fue el que lideró este ejército para salvarlos de los madianitas, el Señor le dio la estrategia. Con 300 hombres el Señor le iba a dar la victoria. ¿Quién era el que ponía las reglas del combate? Era el Señor a su ejército, a su pueblo, el pueblo de Israel. Y en este momento este hombre filisteo se atreve a llevar la delantera y a decir cómo es que iban a ser las indicaciones para esta batalla. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel ya no dependía del Señor. El mismo rey que en ese momento estaba, que fue el primer rey de Israel, Saúl, ya estaba lejos del Señor. ¿Cómo él iba a recibir las indicaciones del Señor para ganar la batalla si él mismo estaba lejos? Si el mismo líder del pueblo de Israel estaba lejos, estaba apartado, ya su corazón se había enorgullecido, ¿cómo el ejército iba a estar? Habían dejado de depender del Señor. Y las consecuencias eran que el pueblo de Israel empezó a tener miedo. Cuando nuestra vida no depende del Señor, cuando estamos alejados de Dios, cuando ya no es el Señor el que dirige mis pasos, ya no es el Señor el que camina conmigo, entonces sí, vendrá el miedo, vendrá la incertidumbre cuando nosotros veamos qué es lo que nos viene en el campo de batalla. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Dice el versículo 8, mire lo que dice este filisteo. Entonces se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí.
Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Esas eran las reglas. Esa era la manera en que iban a combatir. Ya como el pueblo de Israel y el rey Saúl no consultaban al Señor, ahora tenían entonces que acoplarse a la voluntad de un filisteo, de un hombre pagano, de un hombre que no conocía al Señor de los ejércitos. Hasta donde el pueblo de Israel empezaba ya a decaer en esa falta de búsqueda y dependencia del Señor. Pero este hombre, ¿verdad?, ya había puesto las reglas. Y la sentencia era que si ellos ganaban, el pueblo de Israel serían siervos del pueblo filisteo. Pero le dice: si ustedes me vencen, nosotros vamos a ser sus siervos. Es como si él mismo, sin conocer el poder del Señor, este hombre se puso la soga al cuello, porque él no conocía el poder de Dios. Él ni tenía la menor idea del plan maravilloso que Dios tenía para su pueblo. Cuando una persona no quiere buscar al Señor, no depende de Dios, siempre habrá otra persona que conozca más al Señor, que conozca el poder de Dios y que conozca al Dios que puede librarlos de cualquier batalla y que puede darles la victoria. Si el rey Saúl se había apartado del Señor, había otro que sí amaba al Señor y que conocía el poder de nuestro Dios. Así que si nosotros nos apartamos del Señor, si nosotros decidimos no depender más de Dios, no se preocupe, que el Señor levanta a alguien más. Siempre el Señor guardará en su mano poderosa a un hombre, a una mujer, a un joven, a un niño que realmente quiera buscar su presencia y que dependa de Él en todo momento, que realmente quiera conocerle. Y dice la palabra de Dios que estas eran se puede decir, las condiciones que este hombre se atrevió a darle al pueblo. Y dice que dice la palabra de Dios que cuando Saúl y sus hombres y todo Israel escucharon las palabras de este filisteo, se turbaron. Se turbaron. Tuvieron miedo. Tuvieron un gran miedo, dice en el versículo 11. Hasta ese punto el pueblo de Israel ya había llegado. Se les olvidó quién era su Dios. Recuerde que en mensajes pasados habíamos visto, amén, que lo que es la turbación. La turbación es más allá del miedo, es una aflicción profunda de lo que pueda pasar. Así estaba el pueblo de Israel. Y eso es lo que nos pasa cuando estamos lejos del Señor. Cuando vienen las batallas, cuando vienen aquellas malas noticias, cuando escuchamos a ese filisteo amenazar nuestra vida y decirnos qué es lo que nos va a pasar, empezamos a tener miedo y empezamos a turbarnos. Dice la palabra del Señor en el versículo 32, amén, que ahí en ese momento llegó David. David, que era uno de los hijos de Isaí y que pastoreaba ovejas. Aquel muchachito que todos despreciaban, que era despreciado hasta por sus mismos hermanos. ¿Quién iba a creer que aquel joven iba a ser aquel por medio del cual el Señor tenía un plan maravilloso para el pueblo de Israel? No era casualidad que su padre, en versículos anteriores, amén, en ese mismo capítulo 17, su padre lo manda
a sus hermanos para llevarles de comer. Les llevó grano tostado, les llevó panes y le lleva quesos al jefe de los soldados. El Señor siempre tiene un plan. Y el Señor siempre nos pondrá, si nosotros nos disponemos a su voluntad, el Señor nos pondrá en el lugar exacto donde debemos estar. En donde Él ha trazado ya un plan para cada uno de nosotros. El Señor nos pondrá ahí, si nosotros confiamos y nos disponemos en su voluntad. No era casualidad. No era que solamente, ¿verdad?, una ocurrencia de llegar ahí. No era tan solo porque su padre le dijera, ve a ver cómo están tus hermanos. El Señor mismo había dirigido todas las cosas para que David estuviera ahí y para que a través de su vida el Señor fuera glorificado en su pueblo, en su ejército. Aleluya. David salió de su casa con aquellas provisiones para sus hermanos y nunca se imaginó lo que el Señor iba a hacer a través de él. Pero este era un hombre, era un joven, era quizás casi un niño todavía que amaba al Señor y que tenía intimidad con su Señor. Dice el versículo 32, cuando él, ¿verdad?, en esa seguridad que él tenía de que el Señor estaba con él y que el Señor iba a dar la victoria a su pueblo, que él nunca jamás dejaría en vergüenza a su pueblo, nunca jamás él dejará en vergüenza a aquel que confía en él. Si usted confía en el Señor, si usted realmente se ha tomado de su mano, jamás el Señor lo dejará avergonzado. Es lo que dice la palabra del Señor. Jamás lo dejará avergonzado delante de sus enemigos, delante de aquello que lo está atormentando. Si usted realmente confía en Él, el Señor no lo dejará avergonzado. Y David, seguro de eso, dijo, yo voy a ir. Porque nadie quería ir, ni el mismo Saúl, ni el mismo rey Saúl, que dice la palabra del Señor que cuando el Señor lo llama, él era uno de los más altos del pueblo de Israel. Dice que las personas le llegaban al hombro. Una persona alta, una persona que se veía que era aguerrido. Ni él mismo tenía ya, porque el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl. Ni el más grande de los hombres, ni el más inteligente puede llegar a sentirse tan seguro cuando la presencia del Señor ya no está en su vida. Podemos tenerlo todo, podemos alcanzarlo todo, podemos vernos muy altos, pero sin la presencia del Señor tendremos miedo y no tendremos la victoria. Y David, que era un muchachito, ¿verdad?, en desarrollo, que aún no alcanzaba aquella estatura de un hombre, de un adulto, dijo, yo voy a ir porque el Señor está conmigo. Porque yo conozco al Señor. Y le dice al rey Saúl en el versículo 32, donde leíamos, no desmaye el corazón de ninguno, a causa de él tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Y le dice Saúl a David, no podrás tú ir contra él, contra aquel filisteo, para pelear contra él, porque tú eres un muchacho y ese hombre de guerra, él es un hombre de guerra desde su juventud. Para el rey Saúl, eso es lo que era este filisteo, un hombre de guerra. Y le empieza a decir, David, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre.
Eso era David. No era un hombre experimentado en la guerra. Apenas si había llegado a tocar el arpa con el rey. Y lo que él hacía, apacentar las ovejas. Y le dice, y cuando venía un león y un oso tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí y lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Y entonces David empezaba a decirle aquellas experiencias que él había tenido, que eran asombrosas, no solamente porque él se enfrentaba a un oso. Imagínense, si en este momento tuviéramos aquí en la cabina o usted en su casa se le apareciera un león o se metiera ahí donde está un oso, hermano, nosotros saldríamos huyendo, empezaríamos a gritar, empezaríamos a decir, ahora sí, me mataron. Este es el último día de mi vida. ¿Qué haríamos? Una reacción normal como seres humanos. Y aquellas enfrentaciones que había tenido David eran asombrosas por eso, pero no solamente por eso, sino porque el Señor lo había librado de eso. Dígame usted, ¿qué persona, qué hombre, por más fuerte que estuviese, haya salido victorioso y haya dicho, lo vencí a ese oso, vencí a ese león? Nadie. Estas experiencias eran maravillosas, no por el grado de riesgo, por ser un león o ser un oso, sino por la maravillosa experiencia de haber sido librado de parte del Señor, por la mano poderosa del Señor. Y dice David, el Señor me libertó. Fue Él, fue su poder, fue Él el que me ayudó. No fue la onda, no fue el palo que yo llevaba, no era mi habilidad. No era porque yo hubiese corrido muy rápido, fue el poder del Señor que me libró de las garras del oso, de las garras del león. Hermano, las dificultades, las luchas que usted y yo hayamos tenido en el pasado no deben de ser solamente un recuerdo. ¿Cuántas veces hemos escuchado, quizás nosotros mismos hemos dicho, oh, la vez pasada o hace muchos años, en aquella ocasión el Señor me ayudó con esto, el Señor me libertó, el Señor me ayudó? Pero ¿qué pasa? Que solamente es un recuerdo. ¿Por qué? Porque ya la vida victoriosa, la vida de lucha se acabó para nosotros. Aquellos momentos en el que nosotros nos esforzábamos y buscábamos la presencia del Señor son solo un recuerdo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos cuando tenemos una lucha? Y ahora seguimos confiando en el poder del Señor. Y ahora seguimos diciendo, el Señor me sigue ayudando, el Señor me sigue guardando, el Señor me sigue dando la victoria. ¿O son solamente puros recuerdos? Se quedó en un recuerdo, porque nos hemos alejado del Señor. Las victorias que el Señor le había dado al rey Saúl, ¿verdad? Habían sido esos, solamente recuerdos. Porque cuando comenzó él su ministerio, dice la palabra del Señor, en capítulos anteriores, que el Señor le había dado grandes victorias. Y ahora, frente a este
Goliat frente a este filisteo, para Saúl eran solamente eso, solo recuerdos. Nosotros tenemos que llevar una vida que esté activamente en nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar cada día activándose y ejercitándola nosotros en el poder del Señor y seguir adelante cada día peleando la buena batalla. Cada una de aquellas situaciones que nosotros enfrentemos será una oportunidad para conocer al Señor, para seguir conociendo esa gran fidelidad de parte del Señor, ese poder que hace que nosotros podamos seguir, que nosotros podamos salir de esa situación. Esas situaciones nos hacen crecer para poder ver lo que Dios hace a través de nuestras vidas. Si nosotros no experimentáramos situaciones así, si nosotros no pasáramos por las pruebas, amada audiencia, entonces, ¿cómo nosotros ejercitaríamos nuestra fe? ¿Cómo nosotros diríamos, el Señor me ha librado? Señor, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a salir? ¿Cómo voy a poder ver tu poder? Ver realmente, Señor, que realmente tú estás conmigo. ¿Cómo voy a compartir con los demás tus grandezas si no he pasado por las pruebas? Las pruebas son necesarias. Son necesarias para que nosotros podamos ver el poder de Dios y podamos sentir en plenitud, fuertemente la presencia de Dios caminando con nosotros, aleluya. Y nosotros podamos ver cómo el Señor pelea por nosotros. ¿Cuántas veces el Señor lo ha hecho en usted y en mí? No debemos de olvidar, nunca, no debemos nunca dejar de recordar quién fue el que nos ayudó en nuestra enfermedad, en nuestro lecho, ahí en nuestra cama, cuando sentíamos que ya no podíamos más, cuando sentíamos ese dolor. ¿Quién fue el que te ayudó, amada audiencia? ¿Quién fue el que te sanó, iglesia? Fue el Señor, aleluya. ¿Quién te sacó de ese hoyo profundo en el que estaba tu alma? Fue el Señor. ¿Quién fue el que mandó que las olas, que el mar se enmudecieran, que se aquietaran en ese momento? ¿Quién fue el que mandó a que hubiera grande bonanza en tu tormenta? Fue el Señor. ¿Quién te dio la fuerza? Aleluya. Cuando tú sentías que ya no podías seguir, que ya no podías más y le dijiste, Señor, ya no puedo. Y el Señor te dice, sí lo puedes en mí, porque yo te fortalezco y yo renuevo tus fuerzas. Aleluya. ¿Quién renovó tus fuerzas, iglesia? Fue el Señor. Eso siempre lo tenemos que tener presente en nuestras vidas. ¿Quién fue que nos ayudó? ¿Quién fue quien nos sostuvo con su mano poderosa? ¿Quién fue el que hizo posible que tú pudieras salir de ese gran problema del que tú pensabas que nunca ibas a salir adelante? Fue su poder, fue su poder, fue su ayuda. Y hasta hoy, en este día, aleluya, de este día sábado, de este año de gracia 2020, donde estamos nosotros, hemos llegado por su ayuda, porque Él nos sostuvo, aleluya. El salmista David lo conocía bien, ese joven que había llegado en ese momento de la batalla, sabía bien quién había estado con él, quién le había dado fuerzas en medio de cualquier situación. Y lo siguió recordando hasta llegar hasta ese momento cuando empezó a reinar al pueblo de Israel.
Uno de los salmos que él escribe, el Salmo 124, se lo voy a leer. Vamos a leer todo este salmo. Él le da al Señor una alabanza por haber sido librado de sus enemigos. Y dice el Salmo 124, mire estas palabras que el salmista dice: a no haber estado Jehová por nosotros. Diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros. Cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado. Entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. En otras palabras, si el Señor no hubiera estado con nosotros, esos hombres nos habrían tragado, nos habrían derrotado. Si el Señor no hubiera estado con nosotros, ese Goliat nos hubiera vencido. Si el Señor no hubiera estado con nosotros, nosotros hubiésemos sido siervos de ese ejército filisteo. Si el Señor no hubiera estado con nosotros, la victoria no hubiese sido nuestra. Si el Señor no hubiera estado conmigo en esa aflicción, ¿dónde estaría yo? Quizás estuviera muerta, quizás estuviera loca, quizás estuviera yo vagando por las calles sin esperanza, pero el Señor vino a mi rescate prontamente, aleluya. Por eso alabamos su precioso nombre. Y dice el salmista, entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Entonces hubieran pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Y dice, bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos. ¿Quién lo rompió? Fue el poder del Señor, fue su mano poderosa, aleluya. Iglesia que me escuchas, amada audiencia, si tú estás vivo, si tú pasaste por la enfermedad, quizás te contagiaste de ese virus, fue el Señor que te levantó de ahí. No fue la medicina, no fue algún remedio casero, fue el poder del Señor que te tiene todavía en pie para la gloria de su nombre. Fue su poder, es su ayuda, es su mano, es su misericordia. No porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros seamos los consentidos. Es porque Él no avergüenza al que confía en Él. El que confía en Él, dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, que los que miran a Él no serán avergonzados. Aleluya. Por eso debemos de depender en todo momento de Él, confiar en Él. Y David sabía lo que era eso. Si el Señor no hubiera estado conmigo, si el Señor no hubiera estado conmigo cuando me enfrenté a aquel león, a aquel oso, pero Él estuvo conmigo. Y dice el último versículo de este Salmo 124, nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra, aleluya. Por eso le da el relato, le comparte, aleluya, al rey Saúl, esas experiencias en las que el Señor le ayudó y lo libró de la muerte. Y le dice en el verso 35, salía yo tras él y lo hería. Mire qué maravilloso es cuando el Señor camina con nosotros, o más bien cuando nosotros caminamos con el Señor. En lugar de que aquel león o aquel oso persiguieran a David, David era el que perseguía a esos animales. Mire qué maravilloso, hasta dónde llegaba la confianza y el poder de Dios. Que no era ellos el que perseguían. En ese momento lo que David tenía que hacer era huir del oso y del león. ¿Por qué? Porque él veía cómo agarraban al cordero y él no pensó, no, ahora me van a agarrar a mí. Y no salía corriendo, sino que él iba tras ellos, persiguiéndolos a ellos, no huyendo.
Ahora la pregunta es, entonces, ¿nosotros vamos huyendo de las pruebas o vamos detrás de las pruebas para vencerlas? Estamos huyendo de las dificultades con miedo, con turbación, como estaba el ejército de Israel. ¿O nosotros somos los que vamos detrás de esas pruebas para vencerlos con el poder del Señor, en el nombre precioso de Jesús? Y David le dice, yo era quien iba atrás de ellos, no ellos me perseguían, no, yo iba atrás de ellos para quitarles el cordero, para quitarles aquello de lo cual yo estaba a cargo, lo cual estaba a mi cuidado, las ovejas de mi padre. Lo que el Padre me había dado en mis manos para yo cuidarlo. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos, iglesia? ¿Qué es lo que el Padre Celestial te ha dado en tus manos para cuidarlo? Quizás tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu ministerio. Pastor que me escuchas, la iglesia que Dios te ha dado. El ministerio que Dios te ha dado. ¿Qué es lo que Dios te ha dado en tus manos para que tú lo cuides? ¿Qué es lo que te ha dado a ti? Es para que lo cuides. No es para que la adversidad te lo quite. No es para que la prueba te lo quite. Si tú estás viendo que estás a punto de perderlo. Y muchas veces hemos salido huyendo porque estamos turbados. Pero no es para eso, es para que nosotros vayamos detrás de esa prueba. Y en el nombre de Jesús, como lo hacía David, dice que se los libraba de su boca y los cuidaba. Iba atrás del león y del oso. Esa es la actitud que debe de tener alguien que sabe quién está peleando por nosotros. ¿Quién va delante de mí? ¿Quién no solamente va delante de mí? Decía el salmista David en el Salmo 139, delante y detrás me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Estamos completamente rodeados de la presencia del Señor. Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Él va detrás de nosotros. Él va a nuestro lado. Él está encima de nosotros. Y así tenemos que tenerlo bien presente. Aleluya. Para ir detrás de la prueba. Gloria al nombre del Señor. No dejemos que las pruebas hagan que perdamos lo que Dios nos ha dado para que cuidemos. Porque cuando David iba delante de su padre, tenía que llevar todo lo que su padre le había dado a guardar. Tenía que presentarse de su padre. Nosotros también nos presentaremos delante de nuestro Padre Celestial. Tenemos que ser valientes. Tenemos que tomarnos de su mano. El Señor nos ha dado paz, nos ha dado santidad, nos ha dado, hermanos, aquellas bendiciones espirituales que nuestra hermana Claudia nos mencionaba el día jueves y hace un momento. ¿Cuánto el Señor no nos ha entregado? ¿Cuántas cosas, hermanos, el pueblo de Israel, el Señor no les entregó en sus manos? La bendición de ser su pueblo, la paz, la seguridad, y el pueblo de Israel ya lo había perdido. Empezando por el rey. ¿Cuántas cosas el Señor nos ha dado como pueblo, como su pueblo? Aleluya. No lo perdamos por una lucha, por una tentación, por las pruebas. David nos muestra que él era un hombre determinado a luchar porque el Señor le había dado. Y no se quedó de brazos cruzados. Bueno, el león se ha llevado la oveja, me tengo que quedar aquí. No.
no se quedó de brazos cruzados. No debemos de nosotros tampoco quedarnos de brazos cruzados mientras nuestra vida espiritual está menguando, mientras estamos perdiendo aquellas bendiciones que el Señor nos ha dado. Tenemos que esforzarnos. El Señor nos da las fuerzas, el Señor nos da el valor. El enemigo quisiera destruir a la iglesia del Señor. Y es lo que ha intentado a través de los siglos, pero no ha podido, aleluya. Porque la iglesia es del Señor. Y esa es la promesa del Señor, que sobre Él mismo está edificada su iglesia. Y ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra ella. Porque nuestra roca es Cristo, porque nuestro Dios es el Dios verdadero, el Dios que venció a la muerte, aleluya, y nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Él está con nosotros, y aunque el enemigo quiera destruirnos, Él no puede, porque el Señor está con nosotros, aleluya. Él está con la iglesia que está consagrándose para Él, que está viviendo para Él, que está confiando en Él, que está buscando su presencia, aleluya. Así que dediquémonos a guardar lo que el Señor nos ha dado, como dice la palabra en el libro de Filipenses, a dedicarnos en nuestra salvación con temor y temblor, aleluya. Porque si nos descuidamos, lo perderemos. No porque el Señor se descuide, no, es porque nosotros nos descuidemos. Y eso es lo que lamentablemente ha hecho con muchos. Perdieron ese gozo, el gozo de su salvación, se alejaron del Señor y se han apartado totalmente del Señor. Y cuando llega Goliat, ¿verdad? Pasa como al ejército y como al rey Saúl. Empezamos a tener miedo y a turbarnos porque estamos lejos del Señor. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Sigue diciendo David en su relato que él iba tras el león o detrás del oso, y dice que echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Él no era el herido en la batalla. Él no era el herido era el oso. Miren qué maravilloso. Cuando llega la prueba, a veces es doloroso, es difícil. Pero a veces los únicos que salimos heridos somos nosotros y los que nos rodean. Y aquí dice David que el único herido era el oso y era el león, y él salía victorioso para la gloria del Señor. Tenemos que recordar que es más grande el que pelea por nosotros, que es más grande el que está con nosotros que aquel que está en el mundo, y que Él nos va a dar la victoria, y que debemos de echar mano, como dice David, que Él echaba mano, que debemos de tomar autoridad en el nombre del Señor. Tenemos que poner en práctica lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra. Debemos de usar las armas poderosas que el Señor nos ha dado, las armas espirituales. Posesionarnos de lo que el Señor nos ha dado. No debemos de vivir del recuerdo ni de las experiencias de otros. Oh, es que el hermano, aquí y allá, el hermano, y aquí, y nosotros no echamos mano de lo que Dios nos ha dado. Y sigue diciendo en su relato, este versículo a mí me causa mucha impresión. Es para mí porque dice, Él cuenta como si fuera un relato de su vida diaria. Como si yo le dijera a usted algo de lo que yo hice. Pues hoy, ¿verdad? Fui a mi casa, hoy, ¿verdad? Y fui a comprar mi mandado y después fui a limpiar mi casa, ¿verdad?
De esta manera David lo relata como si fuera algo y era realmente algo que él vivía cada día de su vida. Una experiencia que era parte de su vida. Y le dice, versículo 36, fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Fuese lo que sea, fuese un león o fuese un oso, fuese lo que sea, yo lo mataba. Porque eran parte de su vida las experiencias que el Señor le daba. Y le dice, fuese un león, lo que sea, o fuese un oso, tu siervo lo mataba. Hasta donde David había conocido el poder de Dios. Y le dice, fuese un león o fuese un oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Él tenía y mostraba la seguridad, la confianza, la dependencia en Dios que tenía David. Algo que el pueblo de Israel ya no tenía, que ya habían perdido y por eso tenían miedo. Y le dice, este incircunciso será como uno de ellos. En otras palabras, este Goliat va a ser como un oso, como un león. Va a ser lo mismo para mí. ¿Por qué? Porque el Dios que yo tengo es el mismo Dios, aleluya, el Dios verdadero, el Dios grande. No importa lo que yo me pueda enfrentar, sea un oso o un Goliat, no importa. El Dios que yo tengo es el Dios todopoderoso. Y no importa lo que yo enfrente, Él puede vencer todas las cosas. No importa la medida, no importa la circunstancia, será igual que Él. En otras palabras, como un animal, como un oso, como un león. David sabía que su Dios era el Dios verdadero, el Dios viviente. Y él dice, Él también me librará. Por eso se llama así la palabra de este día. Él también me librará. Así como me libró del oso, Él también me librará. Él también me ayudará. Él también me va a dar las fuerzas y también voy a poder derrotar a este. Me dio la fuerza cuando yo tuve esta prueba y para esta prueba Él también me ayudará. Me levantó en ese momento, Él también me va a volver a levantar en este momento. Me ayudó cuando yo tenía esta circunstancia, Él volverá a ayudarme en esta circunstancia. Porque mi Dios no cambia, porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y su fuerza no mengua, sino que Él sigue siendo poderoso, más poderoso. Me ayudó en el pasado, me ayudará en el día de hoy y me ayudará el día de mañana. David estaba, sus pies, su confianza bien cimentados en el Señor. Usted y yo sabemos en quién hemos confiado, dónde está nuestra vida, quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor. Mire, en este relato yo no encontré que David se dirigiera al filisteo como Goliat. Yo no encontré que él se dirigiera o le llamara a Goliat. El nombre de Goliat, usted sabe que significa exilio, significa destierro. Cada vez que Saúl y su ejército llamaban a este hombre por su nombre, Goliat, estaban diciendo, Él es el exilio para nosotros. Él es el destierro para nosotros. Él es el que nos va a sacar de nuestra tierra y nos va a conducir a otro lado. Él es el que nos va a sacar de la victoria y nos va a llevar a la derrota. Eso es lo que estaban diciendo el pueblo de Israel.
Él es el que nos va a sacar de donde Dios nos ha metido y nos va a llevar a la derrota. Porque eso significa su nombre, Goliat, destierro, exilio. Pero para David no era así. Él nunca dijo Goliat, él nunca dijo, este hombre es el que me va a llevar a la derrota. Este hombre es el que me va a llevar al destierro, el que me va a sacar de donde Dios me ha puesto. Para David no era así. Jamás. Como usted vea su necesidad, como usted vea su lucha, su prueba, eso es lo que va a ser para usted. Si esa prueba es el que lo va a sacar de donde Dios lo puso y lo va a llevar a otro lado, eso es lo que va a ser para usted. Si esa prueba lo va a sacar de donde Dios lo puso, eso es lo que va a ser para usted. Pero para David no era. Goliat no era nada. Para David, Goliat era un incircunciso. Era un filisteo. Era un oso, un león o cualquier otro animal. Eso era. Él tenía bien presente que quién era Dios para él. Que era el Dios que le daría la victoria. Aleluya. Pero Goliat para David no representaba a alguien que lo sacara al exilio o al destierro. Para David, Goliat no representaba nada, nadie importante, nadie que fuera más sobresaliente de lo que Dios era para David. Aleluya. Le llama incircunciso, le llama a un hombre que no tenía parte de la promesa del Señor, que no tenía parte con el pueblo del Señor, porque un incircunciso no podía ser parte del pueblo de Dios. Y ese Goliat para David era eso. Ese incircunciso no tiene parte para el pueblo de Dios. No es nada. Está fuera de la voluntad de Dios. Está fuera del pueblo de Dios. Aleluya. Ese filisteo, ese pagano, ese que es de otro pueblo, no tiene nada que ver con el pueblo de Israel. Eso era para David. Así podríamos ver nosotros nuestras luchas si nosotros conociéramos realmente al Dios verdadero. Esa prueba no tiene nada que ver conmigo. Esa prueba no tiene que sacarme de donde Dios me ha puesto. Esa prueba no tiene nada que ver con lo que Dios ha hecho en mí. Es una prueba por la cual yo solamente tengo que pasar. Pero no me voy a quedar ahí en esa prueba. Ni esa prueba vendrá a quedarse conmigo, porque no es parte del plan que Dios tiene para mí. Para Israel era su destierro, era su exilio. Para Israel era motivo de turbarse. Para Saúl, mire, para Saúl Goliat era un hombre de guerra. Pero para David no. Para los filisteos, Goliat era su paladín, era su guerrero, pero para David no. ¿Qué representa esa lucha en nuestra vida, amada audiencia? Esa lucha es una persona de guerra, esa lucha es un paladín del enemigo, esa lucha es el motivo de nuestros miedos y de nuestras turbaciones, o esa lucha es como cualquier otra lucha de los que el Señor nos ha dado la victoria. O esa lucha es un incircunciso que no tiene parte de la promesa que Dios nos ha dado. Del lado del que usted y yo estemos, así veremos nuestra lucha. Si usted y yo estamos del lado del Señor, veremos la lucha como un incircunciso, como un filisteo, del cual el Señor lo va a vencer. Pero si estamos del lado contrario, entonces sí, tendremos miedo y veremos las cosas como el pueblo de Israel en ese momento lo estaban viendo. Goliat
iba físicamente protegido, con su armadura, con esas grebas en sus piernas, con esa lanza, con esa jabalina, con esa cota de malla, con esa armadura de hierro, con su escudero, ¿verdad? Ante los ojos de Israel, iba bien protegido, pero espiritualmente estaba muerto. No tenía nada delante del Señor. Llevaba su casco, pero no tenía la protección del Señor. Y David, que no pudo ir a la batalla con la armadura de Saúl, iba completamente rodeado de la presencia del Señor. Él iba, aleluya, con el más poderoso, con el más sublime, iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dice el versículo 45, le dice a ese filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aleluya. Eres un incircunciso, eres un filisteo, no eres nadie. Tu casco en tu cabeza no es nada, tu armadura no es nada, tu jabalina no es nada. No representa nada para mí, porque yo tengo de mi parte al Dios de los ejércitos, al Dios todopoderoso que nunca ha perdido una batalla y jamás la perderá. Aleluya. Y dice con toda seguridad, esta congregación sabrá que Jehová nos salva con espada. No es en nuestras habilidades, no es en nuestro conocimiento. Amada audiencia, no es por nuestras fuerzas, no es por lo que nosotros podamos hacer, aleluya, es porque Dios va contigo, va delante de ti y te rodea. Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Si nosotros dejamos que Jehová pelee nuestras batallas, la victoria es segura. Dice, y él, os entregará en nuestras manos. Aleluya. Y así fue. Y así fue. Usted sabe la historia. David se enfrenta, agarra las piedras y lanza una de ellas con su honda, y con una de ellas, por el poder del Señor, solamente bastó un tiro para matar a Goliat y darle la victoria al pueblo de Israel. Aleluya. Ahora dígame usted, ¿cuáles han sido sus experiencias con el Señor? De las que ahora en este momento estamos pasando, Él también nos librará. Nos ha librado en el pasado, Él también nos librará. Nos ha ayudado en el pasado, a hoy y en el futuro, hasta que Él venga por nosotros, Él también nos librará. Las pruebas que nosotros hemos tenido en el pasado nos sirven para compartirlas y ayudarles a otros. Así como David le compartió al rey de Saúl aquellas victorias que tuvo, nosotros también le podemos decir a otros: yo pasé por ahí, yo pasé por esto, a mí me pasó esto y el Señor me libertó, y a ti también te va a librar. Es para compartirlas con otros, es para demostrarle a los incrédulos, aquel ejército de Israel que está turbado, aquel rey Saúl que tiene miedo. Es para demostrarles a los incrédulos lo grande y lo poderoso que es nuestro Dios, y que Él nunca nos va a dejar, y que Él es fiel, y que no somos avergonzados. Las pruebas que sigamos pasando, que hemos pasado y que sigamos pasando, el Señor las permite en nuestra vida para que sigamos conociéndolo a Él, para que sigamos conociendo su poder, y que para que
nosotros sigamos enfrentando lo que sigue hasta que Él venga. Él también nos librará. Por eso, aleluya, por esa comunión que David tenía con el Señor, por esos momentos a solas cuando él apacentaba, ¿verdad?, las ovejas de su padre, y escribía aquellos salmos y le decía: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Alma mía, alaba a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aleluya. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Por aquella bella comunión, por esas experiencias maravillosas, el que podía él cantarle al Señor esos bellos salmos. Él también te librará, amada audiencia. Él está con nosotros como poderoso gigante. Así que vamos a darle gracias a Dios. Si tú tienes una prueba, si tú tienes algún incircunciso, ya no le llames Goliat. Ya no le llames a aquel que es el destierro, que es el exilio. Ya no le llames así. Si tú tienes alguna prueba, si tú tienes alguna lucha, no le llames Goliat. No digas, tengo un Goliat delante de mí. No, dile, yo tengo un incircunciso. Yo tengo un filisteo delante de mí. Alguien que no puede hacer nada. Y si quisiera hacerlo, el Señor Todopoderoso está conmigo y Él pelea por mí. Aleluya. Ya no le digas, como decía un hermano, ya no le digas al Señor qué grande es tu problema. Dile al problema qué grande es tu Señor. Cuán grande es tu Dios. Amén. Vamos a estar orando por las peticiones, y si hay alguien de la audiencia, amén, que quisiera recibir al Señor Jesús en su corazón, que quiera decir: Señor, yo quiero pasarme de tu lado, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador, yo quiero que tú pelees mis batallas. Entonces vamos a hacer esta oración. Vas a repetir después de mí esta oración, y después vamos a estar orando por las peticiones. Amén. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestras vidas, Señor, porque estás con nosotros, porque eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, y porque tú, Señor, peleas nuestras batallas y nunca has perdido ni una. Eres el Dios Todopoderoso, eres más grande que todas las cosas, más grande que los cielos, más grande que el infinito, más grande que el universo, más grande que nuestros problemas juntos, Señor. Eres todopoderoso, eres fiel, eres bueno, Señor. Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido, Señor, que me limpies, que me laves con tu preciosa sangre. Que, Señor, limpies, Señor, limpies mi corazón, Señor Jesús. Que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y que me guardes, que me tomes en tus manos, que me laves con tu preciosa sangre, Señor. Yo quiero ser parte de tu pueblo, Señor. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, lo que dices en tu palabra, mi Señor. Padre, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, gracias por dar tu vida por mí en la cruz.
Padre, para comprar mi salvación. Porque yo estaba, Señor, en ese hondo pozo, profundo, Señor, pero tú salvaste mi alma, mi Señor. Límpiame, perdona todos mis pecados, Señor, y lávame con tu sangre. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pido y te doy gracias, Padre.